Tenemos que seguir subvirtiendo el orden establecido porque es un orden que es únicamente para las oligarquías, no es para los campesinos. Pero hay algo más profundo. Nosotros estamos convencidos de que somos parte de la madre naturaleza, ¿no? Somos parte de los elementos, del agua, de la tierra, del bosque, de la nube, del nublado, de la lluvia, del sereno. Somos parte de la energía. Entonces, somos energía. Bueno. ¿Me escuchas ahora? Buen día. Sí le escucho, tío, sí le escucho. Ismael te pidió un favor ayer que compraras 25 tubos PVC de 2 pulgadas. ¿Ya se hizo? ¿Todavía no? ¿Aló? ¿Aló? No resuelvo el problema como debe ser. La comunitat de San Pablo Tacaná, a Guatemala, s'ha mobilitzat durant més de 2 dècades contra l'explotació i els abusos de les multinacionals energètiques i mineres. Ha estat una lluita compartida amb altres comunitats, en la que una desena d'activistes han sigut assassinats i més de 60 persones han passat per la presó. Gràcies, però, a l'esforç de San Pablo i a l'acompanyament de la solidaritat internacional, s'ha aconseguit una gran victòria: la posada en marxa d'una minicentral hidràulica comunitària. Som a la Setmana Santa. La sequera amenaça l'embrionari sistema hidroelèctric just quan tota la comunitat espera la visita de molts familiars. Buenas tardes, Alita. Vine para consultarte lo del tema de la mañana con Baudelio. Al final necesitamos con urgencia la tubería para mañana. ¿Por qué no le hicieras una consulta a Baudelio? Miren, a nosotros nos surge. Queremos que por lo menos, si no está hoy por la tarde, que viniera mañana, por lo menos mañana a las 6. Sí. Mire, le habla Galilea de aquí de la hidroeléctrica de San Pablo. Mire, con una consulta, fíjese que quería saber si el profesor Nelfi se comunicó con usted respecto a una tubería que queríamos comprar. Mire, quería saber si vendrá hoy la tubería, solo que a nosotros nos surge un poco porque ya mañana quieren empezar a trabajar con esto, entonces... bueno, entonces sí viene hoy. Muchas gracias, entonces, muy amable. Vaya. Buenos días, apreciados hermanos. Bienvenidos sean todos hoy viernes Media Crucis. Vamos a comenzar con nuestro recorrido. Nosotros iniciamos la propuesta de la transformación, de generar nuestro propio sistema de energía en el 2003, pero no sabemos cómo. Ese es el tema. Pero antes ahí hay otras escenas que los quiero comentar. Llegamos a un momento eufórico de la firma de los acuerdos de paz en el año 1996. A partir de los acuerdos de paz hay una serie de legalidades. Se cría la Ley General de Energía. ¿Qué hace la Ley General de Energía y Minas? Que cualquier entidad internacional, sin el consentimiento del pueblo, pueden venir. Eso es lo que promueve esa ley. De facilitarles a las multinacionales extractivas de ir en cualquier lugar y decir, bueno, aquí hay minerales y ahora quiero mi licencia. Y la licencia la dan en un santiamén. Somos un pueblo que camina, pues solo caminando podremos alcanzar. Sin embargo, nosotros estamos claros que eso no se podrá porque viene la otra ley que dice que la autodeterminación de los pueblos pueden y deben ser respetadas. Truene o relampaguee, los pueblos se levantan. Nosotros tenemos ya el servicio eléctrico, lo inauguramos en el 98, el 16 de septiembre, pero ese año el gobierno concesiona la red nacional a la multinacional Unión Fenosa. Viene Unión Fenosa acá y dice que le estamos robando energía. Habíamos estado acostumbrados a pagar
15 quetzales, 20, por ahí, eran los promedios. Sin embargo, empezamos a pagar 30, 40, 50 y empezaron a aparecer la sobrefacturación. Así se fue dando el conflicto. Nos reunimos con la multinacional para que corrigiera todos los errores y nunca corregía. Y eso se dirigió al buen ladrón. Pero hoy, hágase de cuenta, queridos hermanos, que nos lo dice a nosotros. Cuando ese buen ladrón dijo que Jesús no merecía de estar en la cruz, los tamalitos los estoy haciendo para la fiesta, para celebrar la Semana Santa, ¿verdad? Para un almuercito, para toda mi familia. Regálame una cucharada. Mejoró la vida porque tenemos luz. Ya tenemos nuestros aparatitos aquí en la cocina. De todo ya se puede trabajar. Nos quedamos un tiempo sin luz, pero lo pasamos con puras candelitas. Esa era nuestra luz, pero ya nos habíamos acostumbrado. Mire, yo voy a contar algo, ¿verdad? Aquí se le dio a saber a toda la comunidad que íbamos a luchar pues por la luz propia, ¿verdad? Pero unos que quisieron y otros que no quisieron. Entonces ellos son los que también chingan, ¿verdad?, a la comunidad. Víctor está aquí abajito, ¿están los invernaderos? Ah, bueno. Sí. Si nos quedábamos de brazos cruzados, esperando de que el gobierno o alguna empresa o algún donante dijera aquí está el dinero, yo creo que no fue la salida, sino más bien cómo consolidar la organización. Yo creo que hemos sabido pelear bajo esta situación. Ellos nos amenazan, nosotros incluimos paz. Nosotros hacemos lo contrario de lo que nuestros enemigos quieren que nosotros hacemos o hagamos. La responsabilidad social del proyecto, pues no solo es energía, en realidad es desarrollo integral. Más beneficiarios, conscientes en conectarse para aportar en el desarrollo de su comunidad. Comer. Vámonos. En ningún momento se pensaba que la privatización de la energía iba a ser un problema grave. Se pensó en algún momento que podría ser una oportunidad de que una vez privatizado iba a mejorar el servicio, de que iba a ser de una mejor calidad, un mejor coste, y fue todo lo contrario. Y ahí es donde comienzan los primeros problemas, pero también empiezan las primeras ideas. Entre lo que ya la comunidad había impulsado a través de la organización, las ideas a través del cooperativismo, la organización, los proyectos de educación, pues participamos idealizando la idea de la generación de energía renovable para la protección de las tierras, para la protección del ambiente natural. Y cuando se empieza a hablar de estas ideas, la represión se empieza a encrudecer, como decimos nosotros acá. Y los líderes, allá entre el año 2005, 2006, 2007, fueron perseguidos y muchos fueron asesinados en el 2008, 2009, 2010 hasta 2011. Que el bufete los está atendiendo directamente. Fausto, y precisamente en ese momento, después de varios atentados que mi padre había tenido,
decidimos buscarle un refugio. Teníamos ya el contacto de varios amigos en Barcelona y se había hecho la gestión, pero me dice, yo quisiera que se asegurara el movimiento y que se asegurara la lucha social y que tú ya conoces y es mejor que tú te vayas. Ya, en un rato subimos al Coyote para hacer una entrevista por ahí. No me imaginaba que era el inicio de algo que me parece que hasta el momento es un misterio. Me llegué a encontrar con gente tan hermosa, tan extraordinaria. Hola, Carles. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, siempre en lucha. Hola, Carlas. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Bueno, primero estando en la Olivera, pues lo primero que pasó fue una entrevista con Pau y con Carles. Con muchas dificultades. Al siguiente día ya me tenía una visita o una entrevista con Oriol Gabaldar, que estaba en Aiguasol, pues escucha la problemática, pero también escucha la iniciativa que nosotros teníamos. Y entonces en esa misma reunión surge la idea de hacer una visita a la comunidad de San Pablo en el mes de septiembre del año 2013. En la última reunión de la unidad financiera se quedó así, ¿no? Se quedó que esa transferencia se hacía un poco más tarde. Bueno, se quedó a hacer el día 4, que es cuando tocaba, pero ustedes dijeron de pasar estas fiestas. Se hacen los estudios de prefactibilidad precisamente en el mes de septiembre del año 2013 y empezamos a buscar financiación en los bancos locales. En algunas agencias de los bancos nos abrían las puertas y nos las cerraban la siguiente semana. Cuando empieza la conexión con la banca ética, nos cuentan a nosotros que la COP57 es una cooperativa que había sido formada hacía bastantes años por sindicatos y también empieza a surgir un poco de que es posible, a pesar de la distancia, pues darnos la mano entre comunidades y entre pueblos. ¿Ha habido bajada de caudal de todas maneras? ¿Hay un poco menos de caudal? Sí, afortunadamente hay mucha participación ya en los últimos días. Como vino la tubería, los tubos para desviar el caudal de Edwin hacia nuestra cañería, entonces hay que hacer esa actividad ahorita en la mañana y estoy buscando a los compas. Bueno, ahora si solo se quisiera usar el carro, pero solo el rojo que hay que poner en la camioneta. Pues le voy a decir entonces. Vaya. Gracias. Estamos cabalmente viviendo estos días los días más críticos, diríamos, los días más críticos. Ha bajado considerablemente el agua, serán 30 días todavía. Entonces sí nos estamos preparando para afrontar esta situación. Entonces por este sector tenemos un vecino, un compañero, que tiene un proyecto de truchas, de peces. Entonces ya el desfogue, ya el agua después de haber utilizado en todas las distintas piscinas que ellos tienen, se va al río, ¿verdad? Entonces lo que nosotros pretendemos es aprovechar esta agua. Y es así como vamos caminando poco a poco, pero desgraciadamente en el 2018 nos cortan el servicio de energía por la Energuate ahora, ¿no? Ya no es Unión Fenosa. Parece ser que se avisora un animal grande atrás de la comunidad de San Pablo.
Nos llevan a Guatemala a una reunión urgente en el Congreso de la República para resolver el problema de San Pablo. Y lo primero que menciona la Energuate, me deben 9 millones de quetzales. Entonces yo me pongo de pie y le digo, yo te voy a pagar los 9 millones de quetzales, pero quiero que me traigas a mis 10 compañeros asesinados vivos y los pones aquí. Y te pago los 9 millones de quetzales. Porque fue tu empresa quien persiguió y quien asesinó a mis compañeros que ahora están muertos y están en el cementerio. Si me traigas a mis compañeros y sacas y dejes de perseguirnos y sacas a mis compañeros que están en la cárcel, yo te pago los 9 millones, ya, trato hecho. Les callé la boca. Yo andaba con una desesperación indecible. Era un dolor del espíritu, un dolor del alma, un dolor de la mente. 3 compañeras me visitaron esa tarde, a las 6 de la tarde. Mira, Feliciano, hoy somos verdaderamente libres. Y me quedo yo así, verdaderamente libres. Es que ya nos cortaron la energía, somos libres. Ellos nos la cortaron. Empiecen, es cierto, somos verdaderamente libres. Pasamos 3 meses sin el servicio de energía. Al final concluimos con que deberíamos de reunir para comprar el generador diésel. Se hizo la instalación. Estábamos tranquilos, contentos, pero aún con cierta incertidumbre, porque obviamente estábamos gastando mucho dinero para comprar combustible. Tenemos una reunión virtual con Olivera y la Iguazol. Cuando tenemos esa reunión decimos, miren, nos está acercando la multinacional, ¿qué vamos a hacer? Estamos hablando mucho de que vamos a tener una hidroeléctrica, pero no empezamos, necesitamos esa plata. Entonces nos anuncian de Barcelona que nosotros ya tenemos inicialmente para empezar a aperturar los caminos, ya tenemos 80.000 euros. Terminamos recibiendo los fondos desde el 2019 que se empezaron a ejecutar a partir de junio, y pues en 2020 se empieza a consolidar la mini central hidroeléctrica, 2021, y en 2022 pues ya terminamos casi su ejecución porque hay componentes todavía que quedan por hacer. Son 295.000 euros, pero fue interesante la respuesta de la comunidad. Desde el principio nosotros hemos tenido la experiencia que los dineros para proyectos que llegan como donación, asistencialismo, lo que crea en una comunidad en lucha es mucha comodidad. Y en ese caso pues la comunidad no tuvo ningún reparo en decir, bueno, entremos a este proyecto como un crédito con poco dinero, y con esta oportunidad de entrelazar la solidaridad a través del aspecto financiero, creamos lo que hoy conocemos como mini central hidroeléctrica Luz de Todos. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué posibilidades que vinieras mañana para que revisáramos la acometida aquí en mi casa? Fíjate que por cerca de 4 años dediqué el tiempo a la construcción de la hidro. Pensamos que pues era tan difícil, pero al mismo tiempo nos fuimos dando cuenta que eran trabajos que lo podíamos hacer, porque también aquí en la comunidad de San Pablo hay gente que se ha estado preparando y pues los profesionales 22. Están aquí, ¿verdad? Parece que tengo la 22. Me mejoró el recibo de la luz.
y con mejor servicio, porque ahora no sufro bajones, no sufro apagones, no está estable. No nos da miedo que sea un crédito, porque nadie puede venir a decir lo que tenemos que hacer o cómo vamos a manejar el proyecto, los fondos. Entonces vamos a tener que regresar ese dinero, que ya empezamos a regresarlo, pero cuando ya terminemos los fondos se quedarán acá mismo para los mismos beneficios de la comunidad, donde ya los invertiremos en educación, en salud y infraestructura. Ahora baja un poquito con la madera, con la tabla. No, para arriba ahora. ¿Quién está allá para saber que ya empezó a llegar? Aló, ya hemos terminado de hacer el trabajo aquí. Entonces queremos saber si ya el agua está llegando con fuerza. ¿Cómo está llegando el agua allá? ¿Todo bien? Sí, ok. De acuerdo, entonces ya podemos decirle a Ismael que ponga el agua allá en la bocatoma. El día 11 de junio empezaron a enviar la energía a las 7 de la noche. Y me empezaron a subir los mensajes, ya tenemos energía, ojalá se queda para toda la vida. Y obviamente ya hay allí unos indicadores de la misma multinacional que cree que al final nosotros no nos doblegamos y que lo que nos propusimos lo hemos logrado. El lunes o martes tenemos que hacer la transferencia de los fondos, de los intereses del crédito de COP57. Sí. Entonces habrá que ponerse de acuerdo con los compañeros si hay que viajar a San Marcos. 2 de la tarde para estar allá. Sí, pues. Y así se hace la transferencia con tiempo, porque a las 5 dejan de atender. Sí, pero hay que hacer las dos. Pero ya tiene usted los datos de la otra. Sí, ya está. Sí, para llevarlos de una vez y llenarlos allá y así no cueste hacer la transferencia. Sí, señor. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues fue un día bastante trabajoso. Se instaló la tubería. Enseguida pues tuvimos que bajar a casa de máquina, donde vimos si había aumentado la potencia, y sí nos aumentó. También hemos acordado de que para abastecernos y tener lo suficiente, estamos pensando en el parque fotovoltaico, que también tenemos que acelerarlo, porque como decimos, sí o sí lo tenemos que hacer este año. Todos estos problemas yo sugiero se vaya quedando un historial con fechas, porque eso nos sirve para el próximo año. Entonces nos vamos dando cuenta de cómo va evolucionando el caudal. Las dificultades que tenemos ahora nos tienen que enseñar de que tenemos que solucionar ese aspecto. Yo también quiero sugerir el tema del establecimiento de una estación meteorológica. ¿Por qué? Porque a mí me dan indicios o me dan indicadores de cuántas horas de luminosidad tengo, que también cuenta si ya tenemos un parque fotovoltaico, de cuántos milímetros de agua llueve al año. Entonces eso nos va dando indicadores del comportamiento del clima. Pero si nosotros no hacemos esta parte de la gestión de la microcuenca, lo que va a suceder es que en siguientes años se va a ir agudizando este tema de la escasez del agua. Entonces, acá el tema está que el reto de la cooperativa Luz de Todos es llevar estas iniciativas
para ser ejecutadas con el mismo principio filosófico, digamos, ¿no? Luz de Todos, obviamente su fin último no es llevar luz o solo energía. Luz de Todos pretende el desarrollo humano de cada una de las familias de los municipios en donde actualmente estamos operando como Luz de Todos. ¿Por qué digo operando? Porque hay gestiones. La Hidrocabús está en gestión, la Hidromaya que ya empezó a ejecutar, la de Chihuahua está en gestión, la de Ciminal está en gestión y nosotros obviamente que estamos operando, ¿no? Nosotros vamos a acompañarlos y todo lo que hemos aprendido lo vamos a trasladar, de tal manera que ustedes no se equivocan donde nosotros nos equivocamos. Pues este proyecto Hidromaya pues hace 15 años que se empezó a través de unos conflictos que hubo en este lugar por medio de la empresa Energuate. Hubo muertos aquí en este lugar y es por eso de que este sector de Nuevo San Carlos se trató de independizar de la energía. Ahora entonces surgió la idea de hacer las hidroeléctricos comunitarios, porque ya no entramos en el sistema nacional, ya seríamos comunitarios. Pero en ese caso era mi papá, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 se hablaba mucho de la nacionalización de la energía. Pero para nacionalizarla necesitamos una aplanadora en el Congreso, lo cual ahorita está sumamente difícil porque el sistema está totalmente cooptado. Cuando ellos hablan de gobernabilidad no significa la estructura con todas sus entidades de Estado o las entidades de gobierno. La gobernabilidad es así como estamos nosotros acá, participativo, donde estemos incluidos todos, con nuestras diferentes capacidades. Estamos dependiendo en nuestro tesoro que es el río y por eso nos acusan como guerrilleros, nos acusa el sistema. Cuando estamos con ellos nos cobran hasta 400, 500 quetzales el mes y la gente solo gana 50 quetzalitos, 60. Entonces por eso nosotros la organización de los campesinos nos queremos apartar de esa gente que nos están esclavizando. De las persecuciones es un desafío, defender a las comunidades de las transnacionales, ¿no? Es un desafío muy grande y muchas veces dejamos a los líderes o a los activistas adelante y el pueblo retrocede. Y tiene que ser en conjunto, ¿verdad? Y como lo están haciendo ahora, yo creo que esa es la parte clave de este proyecto. Y fruto de eso es... La empresa usó a muchos vecinos ofreciéndoles un pago, un salario para poder criminalizarnos a nosotros. Hubieron 12 compañeros que fueron presos y privados de libertad por un largo tiempo y pues fue un sufrimiento para nosotros. Y gracias a la población pues hubo mucho apoyo a los compañeros que tienen la persecución y a los que fueron a la cárcel. Hubo mucho apoyo en visita, en apoyar a la familia, en reuniones para que la familia se sintiera fortalecido desde toda la población, los vecinos y las comunidades de la población. Esto no nos ha venido a bajar la guardia, sino al contrario, hemos fortalecido más nuestra mentalidad y nuestra capacidad para poder representar a nuestra población. Y precisamente ahorita que la empresa está informándose de que ustedes van atrás, nos van a seguir achacando y quieren vernos caídos y eso no va a pasar. Pero de eso tenemos que tener la mentalidad abierta de que quizá nosotros no vamos a disfrutar eso, pero sí los que vienen atrás de nosotros, quizá la generación posterior o incluso la otra. Y dicho eso, pues compañeros, un abrazo de lucha siempre hasta la victoria. Entonces ahorita seguimos vulnerables. Sin embargo, vamos a enseñarle al gobierno de Guatemala cómo se hace desarrollo real desde las comunidades y para las comunidades, humano, económico y social. Luz de Todos es un torpedo para el sistema energético. Es la punta de lanza para un nuevo modelo energético en el país.